techo. Ahí lancé un alarido con todas mis fuerzas. Podía sentir los dedos del anciano dentro de mí. La sonrisa de ese maldito decrépito mientras me abría el pulmón sonaba aterradora. Anécdotas paranormales. Anécdotas paranormales. Anécdotas paranormales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos esta noche de Anécdotas Paranormales. Los invitamos a que sean parte del mejor club del terror. Les saludo a su amigo y servidor, el abuelo George. Esperamos que las historias de este día contribuyan a sus pesadillas noctámbulas. Pasemos rápidamente a enviarle saludos a Jenny Rivas, que nos escucha desde el departamento de San Miguel, en el bello país de El Salvador. Saludos a Pedro Gallegos, de Caracas, Venezuela, y a Ana María Sánchez, que nos saluda desde Cali, Colombia. Claro que sí, saludos hasta donde se encuentren en este momento, y también a todos nuestros audioescuchas, que es en verdad un honor poder estar presentes en sus hogares en forma de anécdotas paranormales, que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Pues bien, ahora vámonos a el episodio de hoy. Díganme, ¿creen en la vida después de la muerte? ¿O han escuchado historias de terror ocurridas en hospitales? Justamente traemos a ustedes historias increíbles que los dejarán helados. Así que no alarguemos más la intro y vámonos directo. Apaguen la luz y pónganse cómodos con sus audífonos. Prepárense para recibir su dosis de terror y adrenalina auditiva. Soy el abuelo George. Comenzamos. Historia compartida por Joaquín Cardosa, del estado de Michoacán. Hola, me llamo Joaquín y me declaro fanático del terror. De cierta forma, ya que aunque parezca contradictorio, me espanto con facilidad, y es parte del atractivo. Sin embargo, es una cosa muy distinta saborear el terror viendo una película que vivirla en carne propia. En ocasiones, mis amigos y yo contamos historias que hemos escuchado o nos han contado nuestras familias, y disfruto mucho esos momentos que suelen pasar en la escuela y a plena luz del día, por supuesto. Sin embargo, una de esas ocasiones tocamos el tema de los encuentros espectrales que tienen algunas personas en los hospitales, y me vino a la mente la miniserie Ana y su descenso al infierno, que apenas escuché en el canal. Y hay una parte en donde la chica para en el hospital y me puso a pensar que realmente no somos los únicos en este plano existencial, pues ya había escuchado infinidad de historias paranormales que suceden dentro de los hospitales, y es verdad que algunas dan risa, otras tantas despiertan sentimientos de amor y ternura. Todos anhelaríamos que cuando nuestros familiares partan de este mundo puedan tener la oportunidad de despedirse de nosotros, y nosotros poder tener el privilegio de decir adiós cuando estemos lejos. Sin embargo, la mayoría de las historias son de terror, y ahí es donde uno comienza a temerle a quedarse en medio de la oscuridad de la noche, internado en un hospital. He aquí mi historia. Resulta que un día común y corriente en mi día a día, amanecí con unas pequeñas punzadas en un costado de mi estómago, pero como sufro de gastritis, pues los atribuí a eso. Tomé unas pastillas del botiquín, desayuné un omelette y con eso me dirigí a mi escuela preparatoria como a las 7:30 de la mañana. Comenzaron las clases con historia, tediosa y aburrida materia para combatir mi prominente sueño.
pero pasó el día con total normalidad. Lo único que hacía que mi estancia no fuera perfecta era que casi daban las 10 de la mañana y el dolor no cesaba. Hasta parecía que era más agudo. En fin, entramos a clase de anatomía y en medio de la clase el dolor empeoró, al punto que me doblé del dolor y grité en medio de la clase. El profesor se alertó, pues yo no suelo ser bromista. Le dije sobre mi dolor y como si ya supiera qué pasaba, mandó a uno de mis compañeros a la dirección y tomó su celular para solicitar una ambulancia. Me sacaron en camilla de la escuela y nos dirigimos al hospital, donde entré de emergencia al quirófano. Casi bajando de la ambulancia, me colocaron de costado y me pusieron una aguja en la columna, que aún con el dolor en mi estómago, pude sentirla en lo más profundo de mi ser. De ahí me pusieron una cosa de plástico sobre la cara y no supe más de mi existencia en el hospital. Desperté más tarde en un cuarto colectivo grande, con más personas esperando recuperación, supongo. Solo nos separaban unas pequeñas cortinas blancas. Un médico fue a verme y me explicó que tuve una colecistectomía, que es la extracción de la vesícula biliar. Una operación muy común, pero que sin embargo en mi caso fue una operación de emergencia, ya que mi vesícula se había taponeado por estar al reventar por cálculos biliares. Sin embargo, todo había salido bien. Se marchó diciendo que una enfermera vendría cada hora para dar seguimiento a mi estado de salud. Y bueno, aquí no hay botón para llamar a la enfermera si necesitas algo. Es el IMSS, por Dios santo. Antes debo dar gracias de no estar en un sillón en medio de la sala. En fin, en las pequeñas ventanas se veía que apenas estaba cayendo la noche. Entonces, recordé algunas de las anécdotas que nos habíamos contado en la escuela sobre los sucesos en hospitales. Y por Dios, ahora yo estaba en uno. Pero estaba en un hospital público, donde siempre están al reventar, e incluso hay pacientes afuera en los pasillos esperando a ser atendidos. Y bueno, el personal, aunque brillaba por su ausencia, nunca estábamos solos. Al menos yo no. Me encontraba junto a otras 7 personas en el mismo cuarto, y aunque estaba calmado, se podía escuchar los bips de los aparatos, a las personas que estaban adoloridas, y el ruido del pasillo se escuchaba a todo lo que da. Todo eso me llevó a pensar que eso no me pasaría a mí. Pasaron las horas, y cada que me movía sentía el dolor de la cirugía que no me dejaba dormir a gusto. En su lugar, contemplaba cómo pasaban las horas, y justo como dijo el médico, las enfermeras venían cada cierto tiempo para checarnos. No había reloj, pero ya había pasado 3 veces la misma enfermera, por lo que supuse que habían pasado 3 horas. Poco a poco se fueron llevando a los pacientes del cuarto para hacerles procedimientos, y mi dolor no cesaba. La herida me dolía demasiado cuando me levantaban para ir al baño. Creí que era normal, pero me picaba y al rascarme, obviamente me dolía al borde de retorcerme. Yo le hablaba a las enfermeras, pero como ya es clásico en estos lugares, el personal me decía que era por la cirugía y no podían darme más medicamento. Tal pareciera que uno de los requisitos para ser enfermera o médico en los hospitales públicos es tener total apatía e indiferencia hacia los enfermos. Yo estaba muy inquieto y asustado, porque aún con el dolor quería abrirme los puntos para sacar lo que me causaba esa sensación de agudez en mis entrañas. Ya no soporté más e intenté pararme por mí mismo,
Quería gritar, pero eso agudizaba mi dolor. En ese momento, entró una enfermera distinta a la que había hecho las 3 rondas anteriores, con uniforme azul, y a diferencia de la otra, ella me preguntó con un esmero y preocupación qué es lo que me pasaba. Tenía un rostro que transmitía un sentimiento de tranquilidad y una voz que me daba confort. Lo más notable era su color de piel tan blanca que podía decir que la poca luz de la habitación la hacía casi fosforescente. Le dije lo que pasaba y de inmediato me recostó y auscultó. Me dio un poco de agua y apuntó algo en los papeles de mi cabecera. Me dijo que ordenaría un examen, pues eso no era normal. Antes de salir de la habitación, marcó un código en el tablero de mi monitor. Le di las gracias y se me salieron las lágrimas. Me tranquilizó diciéndome: tranquilo, todo va a estar bien. Segundos después de que salió aquella dulce mujer, entró la enfermera de las rondas anteriores y un médico que lo primero que me preguntó es quién había marcado el código de emergencia en mi tablero. Al ver mi palidez y lágrimas, supo que algo no andaba bien. Buscó en la hoja de seguimiento y de inmediato revisó mi herida. Al parecer, era algo serio, porque de inmediato le dijo a la enfermera que alistaran el quirófano. Me preguntó una vez más quién había escrito en la hoja de seguimiento. Como pude, le describí a la enfermera que me había visitado. Me dijo con cierto desconcierto que esa noche no había más enfermeras y menos con uniforme azul. Nunca supe quién fue esa mujer. Solo sé que ciertamente pudo salvarme la vida al detectar a tiempo mi padecimiento, que por cierto, resultó que se les habían olvidado unas pinzas dentro de mí en la cirugía anterior. Así de profesionales son nuestros médicos. Historia compartida por Armando Cisneros de Monterrey, Nuevo León. Buenas noches. Antes de pasar a mi historia, quiero que sepan algo sobre mí. Yo no era para nada creyente en el más allá. Yo solo creía que te morías y ese era el fin. No había más mundo, no había cielo ni infierno. Siempre me basé en lo más lógico. Sin embargo, la anécdota que hoy les envío, a mí en lo particular me hizo replantearme esa postura y ciertamente ahora creo que existe la remota posibilidad que realmente haya algo más allá después de la muerte. Y hoy tengo otra forma de ver lo paranormal. Verán, hace algunos años tuve un accidente cuando salí a vacacionar con mi familia rumbo a Puerto Vallarta. Tengo la manía de salir de noche porque, según yo, hay menos tráfico. Obviamente no hay sol y llegamos de madrugada para disfrutar todo el día. Pero en aquella carretera, un tonto dejó un camión de esos enormes que transportan material sin luces de emergencia y ningún señalamiento que lo hiciera visible. Afortunadamente lo alcancé a ver. Maniobré para no estamparme de frente y terminé por golpear el acotamiento y volcarme hasta quedar de cabeza. Solo recuerdo fragmentos del traslado. Yo fui el más afectado por el choque. Puedo recordar cómo unas personas en uniformes como de bombero cortaban parte del coche para poder sacarme. Ahí me ganó el sueño y cerré mis ojos. Los volví a abrir donde ya estaba en la camilla cuando me llevaban en la ambulancia, pero volví a dormir.
Finalmente, me desperté recordando lo que había pasado. Ya pensaba lúcidamente. O eso creí. Estaba en un cuarto junto a una persona mayor. Yo tenía una enorme cicatriz en mi pecho y estaba conectado a un respirador, mientras que mis manos y piernas estaban enyesadas y colgando de unos hilos metálicos. Aunque puedo decir que me sentía bastante bien a pesar de lo aparatoso de aquella escena. Mi compañero de cuarto estaba despierto, sentado sobre su cama. Recuerdo bien su pelo cano. Tenía muchas manchitas en la cara, de esas que te salen con la edad. El cuarto era muy silencioso. De no ser por el ruido del respirador, sería silencio absoluto. Pasaron algunos minutos y el señor estaba sentado, mirándome fijamente. No sé qué hacía en cuidados intensivos, si no tenía ningún aparato conectado a él y se veía bastante sano, o más o menos. Eso fue algo perturbador y, para confesarles, puedo decir que hasta me dio algo de miedo, tal vez por el ambiente, ese silencio incómodo. No dejó de mirarme por los siguientes 60 minutos. Me llamo Jerónimo. ¿Y tú? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿O no tienes ni idea, Genaro? Eso me hizo erizar los vellos de mi espalda. Mi segundo nombre es Genaro. No me gusta y nadie me llama de esa forma. No pude contestarle. Solo pude mover un poco la cabeza para decirle que no. Para mí, eso fue espeluznante. Me dijeron que aún no es tu hora, pero yo podría acelerar eso un poco. Esa voz casi susurrada me dio escalofríos. Ahí fue donde lo vi pararse y acercarse a mi cama, mientras que le rechinaban los huesos. Por mi condición, no podía hacer nada. Soltó unos cuantos gruñidos, se sentó sobre mi cama y comenzó a abrirme los puntos que tenía en mi pecho. Ahí lancé un alarido con todas mis fuerzas. Podía sentir los dedos del anciano dentro de mí. La sonrisa de ese maldito decrépito mientras me abría el pulmón sonaba aterradora. Nunca en toda mi vida había sentido tanto dolor. No pude más y creo que me desmayé. Unos segundos después, un fuerte sonido me despertó. Abrí los ojos y era la voz alarmante de los médicos y el sonido de mi camilla donde apenas me trasladaban a cirugía. Pude sentir un dolor enorme en mi pecho, donde burbujeaba la sangre. La escena fue muy confusa y dura para mi ya revuelto cerebro. Me pusieron la mascarilla de oxígeno y me pidieron contar de forma regresiva desde el número 100. Cuando desperté, me encontraba nuevamente en cuidados intensivos. Le pregunté a las enfermeras por el anciano. Se me quedaron viendo y me preguntaron, ¿cuál anciano? Don Jerónimo, contesté. Me tocaron la frente para ver si estaba delirando y me cuestionaron cómo conocía a don Jerónimo. Les dije que ese miserable casi me mataba el día de ayer. Se miraron entre ellas
y me dijeron que eso era imposible porque apenas hoy me habían traído al hospital. Y don Jerónimo había muerto hacía más de 2 días. Me quedé helado y sin palabras. No espero que me crean. Aún así, gracias por leerme. Y aquellos que puedan escuchar esto y estén en un hospital, les deseo una pronta recuperación sin contratiempos. Esta historia fue compartida por una suscriptora anónima. Hola, buenas noches. Les agradecería que, si mi historia sale al aire, manejen mis datos con carácter anónimo. Comenzaré diciendo que me dedico a dar consultas de psicología en un hospital privado cerca de la capital, donde trabajo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, por lo que a mí me da mucho tiempo para poder ejercitarme y desayunar antes de partir hacia el trabajo. Llevo una buena amistad con la recepcionista, quien es madre de 2 pequeños y siempre llega más temprano que todos para realizar el aseo, cosa que no es su trabajo y que, por supuesto, el personal de limpieza y médicos apreciamos en gran medida. Uno de estos días en los que te levantas con el pie izquierdo, me sucedió de todo. ¿Que a qué me refiero? Que desde que me levanté todo empezó mal. De inicio, me levanté 1 hora tarde, pues mi despertador se desprogramó y mi celular estaba totalmente descargado. Como consecuencia, no tuve el tiempo de hacer ejercicio ni de meditar en la mañana. Apenas me dio tiempo para prepararme el desayuno. Y cuando fui al refrigerador, la mayor parte de mi comida estaba echada a perder. Al parecer, el refrigerador había dejado de funcionar correctamente durante la noche. Desde que lo abrí, una onda de calor saltó sobre mi cara. Así que lo primero que se me ocurrió fue sacar todo en bolsas de basura hacia el contenedor y prácticamente correr para no llegar tarde al consultorio. Soy muy celosa de mi tiempo y los últimos 7 años no había llegado una sola vez tarde. Cuando me subí a mi auto, tampoco arrancó. Mi mañana ya iba mal y ahora tenía que tomar el autobús para poder llegar a mi lugar de trabajo. Es curioso, porque a las 9 de la mañana es temprano como para que no haya gente en el transporte público. No vivo en una zona residencial, sin embargo, ese día no había ni un solo carro en la avenida. Y unos minutos después pasó el camión que me llevaría hasta el hospital. Me dio un poco de escalofríos subir a un vehículo tan grande y sin un solo pasajero. Me senté casi en la parte de atrás y unas cuantas cuadras más adelante, un hombre bastante delgado subió sentándose en las butacas que quedan al lado contrario del pasajero, por lo que quedó justo delante de mí. Comenzó a darme un poco de miedo, pues el señor se venía riendo solo y me señalaba, haciéndome sentir muy incómoda. Esa escena fue desde ese momento hasta mi lugar de trabajo. Me preparé para lo peor. Metí mi mano en mi bolsa, en donde siempre cargo un tester con forma de lámpara en caso de emergencia. Después de unos instantes, tuve que calmarme yo misma, pues se veía que el señor padecía de algunas de sus facultades. Yo era psicóloga y debería entender cómo actuaba una persona perturbada. Por fortuna, el autobús llegó bastante rápido a mi trabajo. Llegué casi 20 minutos antes de abrir, y Alejandra, la recepcionista, ni siquiera había llegado. Fue la primera cosa buena que me pasaba durante el día. Entré a mi consultorio y dejé mi abrigo y bolsa en el perchero. Me senté en mi escritorio y prendí la computadora para poner una música relajante y así poder meditar durante el tiempo que tenía para antes de que diera la hora de abrir oficialmente.
cuando de pronto alguien tocó a la puerta. Creo que había olvidado cerrar la puerta principal. La voz de un hombre me llamaba desde afuera y su voz me era familiar. Buenos días, doctora. Soy don Luis, el de la carnicería. Sentí un alivio en ese momento, pues por todo lo que me había sucedido durante la mañana, yo esperaba otra frustrante situación en el trabajo. Pero solo era un paciente que ya tenía tiempo de no visitarme. A él lo había tratado por depresión y ansiedad, pues tenía problemas. Su esposa aparentemente lo había engañado y al cabo de un tiempo de haberse confrontado, lo abandonó. Sus hijos, como ya eran mayores de edad, todos se habían ido a Estados Unidos tiempo después. El pobre hombre había quedado solo, atendiendo su negocio que tenía un tiempo de no abrir. Siempre supuse que se había mudado, pero ese día me dio la sorpresa de visitarme. Lo hice pasar y me dijo que venía a consultarme por última vez, pues no tenía mucho tiempo, ya que tendría que irse a otro lugar. Lo senté en el sofá, tomé mi bitácora y comencé a evaluar la situación de don Luis, iniciando con la clásica pregunta que al parecer todos los psicólogos lanzamos de inicio. ¿Y cómo ha estado don Luis? Cuénteme, ¿qué ha pasado con usted? A lo que don Luis respondió, nervioso. Voy a intentar ser breve porque no me queda mucho tiempo, doctora. Pues mire, como ya le había contado hace tiempo, mi esposa me dejó. Y por mucho tiempo he estado resentido con la vida y conmigo mismo. Pero sobre todo, con ese hombre que me arrebató mi estabilidad familiar. Como ya sabe, a partir de que me dejó mi esposa, mis hijos también se fueron. Y yo me he quedado solo en esa casa pensando en qué va a pasar conmigo. Le tengo que confesar que por varias semanas en mi mente pasaban un sinfín de atrocidades, que solo me atrevo a decirle a usted, que es mi confidente. Había inventado 1 y 1000 formas de cómo acabaría con la vida de ese sujeto. A veces pensaba en ir con mi camioneta a espiarlos y arrollarlos sin que nadie se diera cuenta. Pero luego pensaba que hay demasiadas cámaras de seguridad en la ciudad y prontamente darían conmigo. No me gustaría pasar el resto de mi vida en prisión, así que repasaba cada alternativa que se me ocurría. En una de las tantas veces que me encontraba en la azotea de mi casa, vi cómo mi exmujer y su nueva pareja se aproximaban a mi puerta. Pero no contaba que en cuanto ella puso un pie fuera de esta casa, cambié todas las cerraduras. Ella intentó abrir, claro, pero no pudo, así que tocó fuertemente en la cortina y en la puerta. Yo me hice para atrás para evitar que me viera. Bajé las escaleras y muchos sentimientos encontrados pasaron en ese instante por mi cabeza. Hice como que no sabía quién tocaba la puerta y pregunté quién. Abre la puerta, Luis. Vengo por las cosas de la carnicería. Te recuerdo que las compró mi papá y por lo tanto son mías. Entonces abrí la puerta y ella me aventó a la pared. Entre su pareja y ella abrieron la puerta del local y comenzaron a subir varias cosas a su camioneta. Su nuevo esposo era más joven que yo y me sentí rebasado y al mismo tiempo indefenso. La impotencia me hizo derramar mis lágrimas. Lo único que pude hacer fue sentarme en una de las esquinas, al lado del molino de carne. Levanté la mirada para pedirle a Dios que ese momento cesara. Y ahí fue donde pude ver los ganchos de hierro con los que colgaba la carne. Y en un momento de debilidad, tomé uno de ellos, y en cuanto su nueva pareja salió del local para subir la máquina registradora a su camioneta, lo clavé justo en el cráneo de mi esposa.
no pronunció ni una sola palabra. En cuanto entró el otro sujeto, contempló aterrado el charco de sangre que yacía bajo el cuerpo de mi ex esposa. Y él cometió un grave error al darme la espalda, porque rebané su garganta con uno de los cuchillos de filetear. Después de unos instantes caí en cuenta de lo que había hecho, pero antes de entrar en pánico, recordé todas esas noches en las que fantaseaba con hacer lo que había pasado esa tarde. Bajé las cosas de mi carnicería y las devolví a mi local. Entonces, comencé a partir en pedazos ambos cuerpos y comencé a introducirlos al molino de carne. Tardé un par de horas, pero terminé. Llené sus masas sanguinolientas en algunas cajas y limpié todo lo que podía. Subí las cajas a la camioneta y me dirigí a los baldíos, donde comencé a repartir su carne a los perros callejeros. Me declaro amante de los perros porque ellos me ayudaron a ocultar la evidencia. Después hundí la camioneta en uno de los lagos cercanos y regresé hasta acá en autobús. Me puse a limpiar completamente todo rastro de sangre hasta dejarlo impecable. Pasaron entonces 7 días completos en los que me senté en mi cama a meditar lo que había pasado, y llegó a mí el remordimiento. En ese momento entró una llamada por mi celular que hacía tiempo que esperaba. Era mi hijo el mayor, que me preguntaba cómo estaba por primera vez. Después me preguntó si yo sabía algo de su madre, que no contestaba el teléfono. Decía que ya lo había preocupado. Entonces me confesó que entre su madre y él habían hecho un acuerdo en días anteriores. Cuando se enteró que me había dejado, acordaron que su madre vendería todo lo que era suyo en la carnicería para juntar el dinero necesario para poder llevarme a mí a los Estados Unidos a vivir con ellos. Ahí fue donde mi mente comenzó a torturarme y mi conciencia se hizo presente. Por eso tomé la decisión de venir a verla. Me marcho, pero hay muchas cosas que dejo pendientes por acá y que por falta de tiempo creo que no podré concluir. Le tengo tanta confianza que hasta me voy a atrever a pedirle un favor. Aquella confesión me hizo temer por mi integridad física, pero intenté ser fuerte y le pedí que prosiguiera. No alcancé a vender mis vitrinas refrigeradas ni mis utensilios de trabajo. Ya tengo comprador, pero por obvias razones no voy a estar aquí para poder atenderlo. No sé si usted pudiese hacerme el gran favor de entregar mis cosas, recibir el dinero y enviárselos a mis hijos a esta cuenta. En ese momento no cuestioné absolutamente nada y dije que lo haría. Entonces don Luis se levantó de mi sillón y me dijo que ya no podía estar más tiempo conmigo. Afortunadamente salió muy tranquilo del consultorio y yo de inmediato me puse en contacto con las autoridades. Llamé bastante nerviosa y les conté lo que había sucedido. Fue ahí donde tocaron nuevamente a mi puerta. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Creí que era don Luis y que me había escuchado hablar por teléfono. Pero abrió Alejandra y me dijo si ya podía hacer pasar al primer paciente. Le pregunté si vio para dónde se fue don Luis. Me dijo que ella no había visto a nadie más ahí,
y ya tenía más de 15 minutos en la recepción. Por lo grave de la situación, no la cuestioné más y esperé a las autoridades. Le pedí disculpas a mis pacientes y le dije a la recepcionista que los canalizara a alguien más, que yo no podría atender a nadie más ese día. Pasó casi media hora y yo estuve atenta mirando por la ventana hasta que las sirenas se hicieron presentes por donde se encontraba el local cerrado de Don Luis. Un oficial se acercó hasta el hospital y me preguntó cuánto tiempo tenía que el homicida me había relatado su historia. Le contesté que fue momentos antes de llamarle. Entonces el policía puso una cara de incrédulo. Me dijo que dejara de jugar y que mejor lo acompañara para realizar mi declaración. Por supuesto acepté de inmediato, a lo que el policía actuó con total extrañeza. Una vez estando en la estación de policía, me encerraron en un pequeño cuarto, en donde me hicieron esperar casi 2 horas para poder dar mi declaración. En ese momento, uno de los policías ingresó y, sin presentarse, comenzó a interrogarme como si yo hubiese tenido algo que ver con aquello. Algo molesta, les dije por qué en lugar de interrogarme, mejor no tomaban mi declaración. Entonces el policía ahí fue donde me dijo que en la escena encontraron todo tipo de evidencias que señalaban a Don Luis como el autor de los homicidios. Pero lo único que no concordaba era mi declaración, en donde yo afirmaba que apenas hacía unas horas me había enterado de los hechos. Pregunté el por qué, y el oficial me contestó que en la escena también habían encontrado el cuerpo de Don Luis, colgado por el cuello y en estado avanzado de descomposición. Al parecer, llevaba más de una semana muerto. Hasta aquí mi relato. Cabe mencionar que hoy día tengo una carpeta de investigación abierta por no dar parte a las autoridades de las confesiones de un paciente. Esta historia fue compartida por Damián Rodríguez de Quito, Ecuador. Hola, buenas noches a todos. Voy a contarles una historia corta acerca de lo que me sucedió en un hospital. Espero no aburrirlos con mi historia. Me sucedió apenas hace unos meses y prefiero contarla ahora que aún la tengo fresca en mi mente, aunque por la naturaleza de mi anécdota creo que será muy difícil que llegue a olvidarla. Hace un año me diagnosticaron insuficiencia renal y por lo avanzado de mi enfermedad ya no podía ser tratable y pronto necesitaría un trasplante de riñón. Esa noticia devastó mi vida, porque a pesar de que me dieron esperanzas, no contaba con seguro y mucho menos con el dinero para costear la cirugía. Me dijeron que podía tardar algún tiempo antes de encontrar compatibilidad, así que el médico de inmediato me ingresó a la lista de espera. Así pasé por un tiempo, con bastante dolor en la parte baja de mi espalda, consecuencia del mal funcionamiento de mis riñones. Afortunadamente, hace 5 meses recibí una llamada por parte del hospital donde me dieron la noticia que se había presentado un donador vivo no dirigido, que es cuando una persona dona un riñón sin un receptor específico, o sea que cualquiera podía ser candidato a tomar el órgano, y yo obviamente ya necesitaba uno, así que me dijeron que me alistara y me condujera al hospital de inmediato para realizar la cirugía. En cuanto llegué a la clínica y me registré en la recepción, de inmediato llamaron al médico que llevaba mi caso y sin preguntar más,
Me dirigieron al cuarto para prepararme. No pasó más de media hora y yo ya me encontraba listo y recostado en la camilla para ser trasladado a quirófano. Me aplicaron anestesia general y lentamente fui perdiendo el conocimiento. Ahora, no sé si fue producto de mi cerebro intentando asimilar lo que pasaba en ese momento, pero podría jurarles que yo escuchaba todo lo que pasaba a mi alrededor, desde el monitor cardíaco hasta la conversación del equipo médico que estaba en la sala. Podía escuchar los estridentes instrumentos que utilizaron para abrir mi piel. Para mí fue como un abrir y cerrar de ojos, ya que en cuanto recobré la conciencia, estaba en un cuarto muy pequeño y con un dolor agudo en mi vientre bajo que me dolía hasta con el más mínimo roce. Hasta aquí todo bien dentro de lo que cabe. A pesar de que estaba en un cuarto aislado, podía escuchar los lamentos de otros pacientes que me acompañaban en el hospital, que estaban en los cuartos contiguos. No sé cómo sea en su país, pero al menos aquí en Ecuador, los hospitales públicos son muy ruidosos, y si sumamos mi dolor, era casi imposible poder descansar. En mi cuarto, aparte de tener un monitor cardíaco, había un reloj de esos antiguos que hacen un sonido bastante fuerte en su tic-tac, y me ponía un tanto ansioso el solo escucharlo. Cerca de medianoche, una señora comenzó a quejarse bastante. Sus alaridos eran insoportablemente fuertes. Y ahí, al parecer, no había personal médico que acudiera para ver el estado de aquella pobre mujer. Pasaron algunos minutos, cuando de pronto, un apagón se hizo presente. Casi de inmediato, entró la energía de emergencia, que encendió únicamente los aparatos médicos y unas luces azules casi imperceptibles, y aquella mujer no paraba de quejarse. De pronto, comencé a escuchar en el pasillo lo que parecía el rechinar de las ruedas de una mesa de metal y el ligero arrastre de unas sandalias. A medida que se incrementaban los lamentos, de a poco se fue asomando por la entrada de mi puerta el lento paso y agonizante de una mujer anciana que portaba bata de hospital y arrastraba consigo un triple portazueros. La escasa cabellera que tenía dejaba ver su arrugada calva. La piel de aquella mujer estaba casi pegada a los huesos, y una silueta esquelética podía verse a contraluz, aún con el tenue resplandor del pasillo. Me dio mucho miedo el gesto que mostraba su rostro demacrado, y se detuvo justo en mi puerta. Y con un rechinar crujiente bastante extraño, volteó lentamente hacia donde me encontraba postrado en mi cama. Los ojos en blanco de aquella mujer se transformaron en una mirada de furia que se abalanzó hacia mí. Yo grité aterrorizado cuando aquella cosa estuvo a centímetros de ponerme sus manos encima. Regresó la luz en el hospital, y esa mujer desapareció frente a mí. En ese momento, las enfermeras entraron a mi cuarto para ver qué pasaba, y yo, sin poder explicar lo que había sucedido, les dije que me dolía la herida, así que simplemente incrementaron la dosis de calmantes y se marcharon con una mirada despectiva. Hasta hoy, no tengo idea de lo que pasó esa noche,
¿Y quién o qué era esa cosa que me visitó? Infinitas gracias nuevamente por llegar con nosotros hasta el final de esta emisión. Esta vez tenemos una petición muy especial a todos nuestros audioescuchas. Les pedimos de todo corazón y humildad que nos ayuden a crecer las filas de este subclub del terror. ¿Y cómo? Pues en realidad es muy sencillo, dándole like al audiorelato que no cuesta absolutamente nada, suscribiéndose al canal y o compartiendo su contenido por todas las redes sociales. Asimismo les pedimos que si tienen alguna anécdota, por favor no duden en compartirnosla al correo buzondeanécdotas@gmail.com. Estará disponible en la descripción de este y en cada uno de nuestros videos. No olviden darle clic en la campanita de notificaciones y nos despedimos agradeciendo de su fina y distinguida presencia. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente episodio de Anécdotas paranormales.